Buenos días. Hay derechos de los trabajadores a los que pueden renunciar o sobre los cuales pueden hacer acuerdos con los empleadores, y hay derechos de los trabajadores irrenunciables y sobre los cuales, aunque hagan acuerdos con los empleadores, esos acuerdos no son válidos. Ahora que las empresas están pasando en las dificultades de caja ocasionadas por la emergencia sanitaria, es muy importante tener claro cuáles son esos derechos que los trabajadores no pueden renunciar o sobre los cuales su renuncia o su acuerdo, si los afecta, no es válido, y cuáles derechos de los trabajadores sí son transigibles y por ese acuerdo de voluntades pueden ser disminuidos. No son renunciables los derechos de los trabajadores denominados mínimos. Por ejemplo, no es renunciable el derecho al salario mínimo. No es válido el acuerdo en que el empleador y el trabajador puedan establecer un salario inferior al mínimo. No es válido y no es renunciable el acuerdo de no tener vacaciones o disminuir las vacaciones de 15 días por año de servicios. Tampoco es renunciable las cesantías de un mes de salario por cada año de servicios o los intereses a la cesantía de el 1% mensual. No es renunciable tampoco la prima de servicios de 15 días en junio o de 15 días en diciembre, aunque sí es transigible el modo en que se pague de manera diferida, como lo permitió el gobierno a raíz de la emergencia sanitaria. Si esos derechos son los no renunciables, ¿cuáles son los no renunciables? Pues todos los demás derechos que no sean los mínimos de los trabajadores son sujeto de acuerdo para ser disminuidos. Si el trabajador gana 5 millones de pesos mensuales y con el empleador acuerda que su salario va a ser 4 millones, en tanto que no se afecta el salario mínimo, ese acuerdo es legítimo y la renuncia al sueldo superior es válida. Otros dos derechos que no son renunciables que debo mencionar son el derecho al auxilio de transporte si se gana menos de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, o al de conectividad en este momento para los trabajadores que estén haciendo trabajo en casa o teletrabajo, siempre y cuando ganen menos de 2 salarios mínimos legales vigentes. Tampoco es renunciable el derecho a recibir calzado y overoles cuando el trabajador gana menos de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Todo lo demás es renunciable, pero esa renuncia significa que debe haber un acuerdo con el empleador. Ser renunciable no significa que el empleador puede disponer unilateralmente de la disminución de esos derechos del trabajador. No puede unilateralmente bajarle el sueldo de 5 millones a 4 millones en el ejemplo que pusimos. Tiene que ser eso fruto de un acuerdo legítimo de voluntades entre el empleador y el trabajador, y la voluntad del trabajador tiene que estar libre de vicios, libre de presiones, libre de fuerza, libre de amenazas, libre de cualquier presión para que sea un acuerdo legítimo. Acuerdos realizados para disminuir las condiciones extralegales de los trabajadores en los que la voluntad del trabajador sea afectada por un vicio del consentimiento son acuerdos inválidos y podrían llegar a generar en el futuro una contingencia o una reclamación laboral. En estos momentos es fundamental identificar cuáles derechos son los no renunciables por parte del trabajador, como los que dijimos que son los mínimos que le consagra la legislación laboral, cuáles derechos son renunciables, que son todos aquellos que superan los mínimos laborales, y que esa renuncia sea fruto de un acuerdo libre de voluntades del trabajador y del empleador, un acuerdo sin vicios del consentimiento para que no genere contingencias laborales.